infierno en la tierra. Bienvenidos a un nuevo episodio donde hablaremos sobre terror, bueno, terror no, cosas paranormales. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy, Daniela Romo? Hoy vamos a hablar del caso famoso. Bueno, el punto de esto es ver qué tan cierto es. Bueno, no qué tan cierto porque es real, ¿no? Las cosas del otro mundo. Son Sí, reales, ¿no? ¿crees tú, para empezar, crees en Dios? Sí, ¿Y obviamente que por qué no haces lo que Él te pide? Obviamente si existe el Dios para mí, existe también el mal, ¿no? El diablo, o como le quieras, como lo Diablo, conozcas. Satanás, Lucifer. Ya, stop. Qué miedo, o sea, El punto es saber en qué punto está pasando algo eh, paranormal. paranormal o en qué punto el gato pasó por tu ventana, tocó y tú pensaste que era el chamuco. Ujú. O sea, es saber identificar, ¿no? Ese es el punto de este caso. Sí. Hay una película que se llama El exorcismo de Emily Rose, que cuenta la historia de una joven alemana que su nombre es Annelies. Y hace cuenta que todo comienza, bueno, se supone que ella tuvo una posesión demoníaca, lo cual llevó a que le hicieran muchos exorcismos y al final murió. Pero vamos a desglosar todo bien para llegar a esa conclusión. Este, Ella nació el 21 de septiembre de 1952 en Alemania y sus papás eran muy religiosos. Yo creo que ya no eran religiosos como la gente, digamos, normal, ¿no? Estos compas ya eran, este, fanáticos, en especial la mamá, que se llama Ana. Pero bueno, yo estaba viendo lo que yo busqué, salió que creo que el 75% de los alemanes eran católicos, o sea, era Ajá. algo Católicos practicantes. practicantes, ándale, era Ajá. algo ah, Común. mm, ponle que era común, pero era algo actualmente poco común, ¿no? Ajá. Porque actualmente hay muchos que creen, hay muchos que no, hay muchas iglesias, Pues o hay o muchos hay muchos, católicos, por ejemplo, aquí en México, pero no todos son practicantes. ándale, practicantes. Sí, pero yo en mi punto de vista creo que la mamá sí era fanática. Puede ser un creyente que sigue las cosas como deben de ser y otra cosa es ya irte a los extremos, como esta señora. Pero es que hay puntos yo creo que en el que tú quieres ser tan obediente que yo creo que entre el punto entre la obediencia y el fanatismo muy delgadito ese hilo. Ah, pues sí, yo creo Entonces, que ya es malo cuando tú quieres obligar a los demás. Cuando tú lo haces por ti, para ti, está bien. Pero cuando ya quieres imponer a otros, compa, mejor tranquilo, ¿no? Entonces, la mamá, según la investigación que estuve leyendo, ella tuvo un primer bebé antes de casarse con el papá de Annelies y antes de tenerla a ella y a todos los hijos. Pero ella lo tuvo fuera del matrimonio. O sea, en esa época, siendo un practicante del catolicismo, era un pecado gigantesco el tener un bebé fuera del matrimonio. y eso que eran católicos. Entonces ella tuvo al bebé, pero tiempo después el bebé falleció. Después conoció al papá de Annelies y se casó con él. Pero para que veas la familia, cómo es de ojete, cuando llegas al nivel de ser fanatismo ya,
Hace cuenta que su propia familia de ella la obligó a casarse con un velo negro que daba a entender que ella ya no era, pues, virgencita. Ujú. Entonces, imagínate el trauma. O sea, en ese tiempo el catolicismo era respetaba las reglas, ¿no? Pues sí. Porque no sé si antes era igual, pero ahorita como que puedes hacer lo que quieres, vas y te confiesas y ya estuvo, ¿no? Ajá, te avientas un... Sí, pero yo creo que esto también fue parte de la familia, como que a lo mejor... O sea, actualmente todavía pasa, Pues ¿eso sí, crees? hay gente que, Católicos. en general, creyente, hablando No. de católicos o hablando de cristianos, tenemos familia cristiana que la neta hasta no Por puede eso, ver la tele. a lo que yo me refiero es que antes, que ahorita, actualmente el catolicismo es muy, muy ligero. Algunas personas lo toman así, a otras personas... Yo creo que Sí, hay pero de en su todo. mayoría, como ahí hablan de un porcentaje alto. Ah, sí. Ahora todos sabemos o todos entendemos que el catolicismo es ligero, ¿no? O sea, tú puedes estar dentro y hacer lo que quieras y luego te confiesas y como que ya. Ujú. O sea, no es atacar, es como que algo En general. en general. En ajá. todas las religiones, yo creo que ya es así. En la Algo mayoría. en la mayoría es ligero. Sí, como que, ay, ya no importa, te arrepientes y Dios te perdona. Y Ajá. antes no, o sea, te lo tomabas a pecho. Ándale. La misma familia como que te señalaba, no importaba si era tu familia. Le Ajá. pusieron un velo negro para que todo el mundo se diera cuenta, pues que ya no era señorita. Yo me imagino que esto, según la marcó, porque ella le enseñaba a sus hijos que solo el dolor podía redimir tus pecados, o sea, solo por medio del dolor podías recibir el perdón de tus pecados. Creo según lo que yo leí, ella como que se mentalizó que su hija falleció porque lo había tenido en pecado, ¿no? Algo así. Ah, esa información no me pareció. Bueno, a mí me salió que ella como que lo tomaba como que pues se la llevó Dios porque era Ajá. pecado mío. Ajá, pues tiene sentido, ¿no? Porque si ella cree que solo por el dolor puedes recibir el perdón de tus hijos, me imagino que de tus hijos. Solo por el dolor puedes recibir el perdón de tus pecados, pues probablemente cuando se le murió el hijo ha de haber pensado, pues se murió porque Pero espera. nació en pecado, ¿no? Hasta actualmente creo que hay católicos que cuando hacen sus fiestas, no sé cómo se llaman, se pegan, ¿no? Con cuerdas. Ah, sí, eso es en la... Hay una época del año, no me acuerdo cómo se llama, apenas pasó, cuando no puedes comer carne. La Semana Santa. En Semana Santa creo, si no igual nos corrigen, creo que... ¿Se pegan? Se pegan, o se pegaban más antiguamente. No, ahorita se pegan también. Ah, no sé, no he sabido en la actualidad. ¿Cómo no? No, yo solo sé porque a mi abuela le pasaba a sus tíos. En Semana Santa ellos le daban latigazos a ella. Ah, no se daba ella solita, Pero güey. en sus eventos ellos se pegan así como para redimirse, así. Sí, tiene una palabra, pues se me olvidó, lo estaba viendo en un video. Ajá. Entonces, Así, ahí tenemos el contexto. La mamá fanática de que no, pues debes de ser pura, debes de orar, debes ir a la capilla, a la iglesia, y o lo que sea. algo que también, o sea, hablaba un poco de lo mal que estaba, era de que ella decía que los ponía a orar para que fueran perdonados los pecados de otras personas. Como digamos, como los de su calle. Que decía que Los para adictos. Ajá, Estaba o sea, era como algo más fuerte, ¿no? Como el amor al prójimo ella lo ponía, pero algo intenso. Y no solo orar, men, porque haz de cuenta que su hija Annelies dormía en el suelo. Vivían en Alemania, imagínate el freaking suelo, güey. Todo frío, Ajá. sin cobijas ni nada. Y la morra durmiendo en el piso. Porque solamente así los adictos de su, digamos, colonia iban a ser perdonados por lo que estaban haciendo. Y ella lo hacía para complacer a su mamá. O sea, también la hija estaba como que así bien ya O sea, como intimidada. adiestrada. No, porque ella también era muy creyente. Ella creía en eso, no era obligada a hacerlo. Ella lo hacía porque quería. Digamos que también era practicante así, machín. Entonces el contexto, ¿no? ¿Crees? ¿Crees en la familia? Así bien creyente, ¿no? Entonces a los 16 años no empezó directamente con las convulsiones. A los 16 años ella tuvo
crisis de ausencia, que en pocas palabras es cuando estás ida. Haz de cuenta que yo estoy aquí. No, me pero estás así, de repente te vas. estoy en el universo así viajando, men. Pero según que a ella se le ponían los ojos blancos. Por eso se daban cuenta que la morra no estaba ahí. Entonces ella no... Eso fue lo primero el primer síntoma, digamos. Y un tiempo después empezaron las convulsiones, que fue ya cuando todo el cuerpo se le hacía así bien, se le retorcía y todo. Y fue, creo que, bueno, según la llevaron a un hospital psiquiátrico donde la diagnosticaron. Eso es lo más raro, ¿no? Que según cuenta la historia que fue porque tenía demonios, pero fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal. O sea, que estaba mal. O sea, que tenía una enfermedad. ¿Por qué fue diagnosticada si según son demonios? El que la ciencia le haya a todo. No, querido, pues obvio, porque por eso se estudió el cuerpo humano, mijo, para saber, pues estos síntomas, esto y esto, tiene esta enfermedad. Fue medicada y todo el show. Pero después cayó en depresión. Al no, digamos, al ver que sus síntomas empeoraban, la morra pues se deprimió porque hace cuenta que también empeoraban cuando ella rezaba más. Cuando pedía a Dios. O sea, ese era un síntoma ¿De que estaba loca, güey? de posesión. No, espérate. Entonces, ¿cuántos años duró ella con la medicación? Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué digo eso. Yo estaba viendo varios casos y resultaba que muchas personas de las que han sido poseídas son creyentes. O sea, no les pasa a gente que no cree. Pues obvio, si no crees en Dios, te vale queso, güey, ni estás cerca de él. Por eso Satanás no te busca, porque no crees. ¿Sí o no? No necesariamente porque seas creyente y ya. En vez de ser diagnosticada con esquizofrenia, que como creyente, güey, la neta, automáticamente la mayoría de los creyentes, y sin ofenderlos, se van a cosas paranormales. No, pero la mayoría de las personas de casos así son creyentes. ¿Por qué crees? Pues por ahí tenemos un familiar que no era creyente, que llegamos y hijo de su madre. Ese empezó mezclando productos, digamos, productos alcohólicos con medicamentos fuertes. Y así fue cuando empezó a ver y después ya no dejó de ver. Yo no tengo esos datos, yo tengo otros datos muy diferentes de los tuyos. A mí me contaron esa historia. Pues te contaron mal, eso lo hablaremos después. No, él me lo contó. Pues te engañó, men, porque a mi mamá le contó otra cosa. Sí conozco la historia, pero esa historia me la contó él. Te piñó. Bueno, el punto es de que es raro que puros creyentes o muchos creyentes son los que les pasa ese tipo de cosas. Sí, yo creo que muchos de ellos se mentalizan, men. ¿Y cómo te pegas a la pared arriba? Te mentalizas. No te puedes mentalizar y decir voy a subirme a la pared. Hay estudios, no lo digo yo, que la mente tiene un gran poder, que si tú dices, es esto, empiezas a trabajar y automáticamente pasa lo que según tú es algo paranormal. Y lo vamos a ver más adelante. Ana Luis nunca levitó, nunca flotó, sí. Nunca nada. Pero por eso, sí, hay casos, no voy a decir que no. Pero del 100% de enfermedad, yo creo que estaba viendo un documento donde dice que del 100% de las enfermedades, solamente el 10% no tiene explicación. O sea, que es algo paranormal. O sea, lo que quisiste decir, del 100% de los poseídos... 90% son enfermedades mentales, 10% no entran en la ciencia, no concuerdan, no nada. Entonces ese 10% comparado con todo el mundo es muchísimos endemoniados por ahí, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso. Esta morrilla, después de llevar tratamiento y todo, pues no mejoró. Y ella era una persona así, digamos, una persona amable, dulce, así que tú... Poco común, digamos, ¿no? En estos tiempos de, es amable,
pues cambió así machín, según que insultaba a su familia, que sacaba los trapitos al sol de ellos, así sus pecados, bien ojete, los mordía, les pegaba, los insultaba, o sea, todo lo contrario a lo que ella era antes. Y pues ya entonces su familia empezó como a pensar, no, pues esto ya no es normal, yo creo que es ya diabólico. La mamá empezó, compa. De nuevo que en la casa según se sentían, ella veía sombras así en la pared andando, según la mamá. Y caras. No, la mamá no. Ah, la mamá miraba. La mamá entraba al cuarto y hace cuenta que veía sombras correr en las paredes. O se escuchaban muchas cosas feas o voces feas antes de ella entrar al cuarto. Entonces por eso ella empezó a decir, no, pues esto ya no es enfermedad mental o algo parecido, ¿no? Esto ya es algo espiritual. Ya tiene que ver con cosas, pues, del más allá. Y yo creo que esto, la mamá también se lo fue metiendo a la muchacha en la cabeza, de que, no, pues ya, no creo que sea algo... Es que sí, puede ser que todo empezó como enfermedad. Pero después abrieron el portal. Sí, ¿no? ¿Cómo se le llama? Pues, no sé si se llama portal, pero sí. Entonces ya, ¿no? La mamá dijo, Nel, ya vamos a dejar la medicación y todo el show. Porque no está funcionando. Y es por eso que yo digo que quizás al inicio no era algo del diablo, sino una enfermedad. Porque qué raro que en cuanto ella deja la medicación, esta morra empeoró. Ahí fue cuando empezó a hacer diferentes voces. Sí. Porque según cuando fueron a sacarle los nombres, es que se le sacan los nombres de quién está. Del demonio. Del Según demonio. las creencias del catolicismo debes de saber los nombres del demonio para expulsarlo, ¿no? Ujú. Según eran 6 los que estaban dentro de ella. Ah, sí, pero ahí todavía no pasaba. Cuando dejó la medicación fue después. Cuando dejó la medicación, la morra se empezó a hacer pipí en los calzones, empezó a tomarse el miado del piso, a lamerlo del piso. Empezó a ver cosas. Empezó a ver caras acá demoníacas en la gente. Por ejemplo, te ve a ti, tu cara toda así demoníaca, güey. Pero entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, en qué momento crees tú que entró ahora sí Porque no creo que el demonio haya dicho, oye, ya no estoy tomando medicamento ahora sí. Ahí voy. Ah, eso lo voy a decir más adelante. Empezó a comer arañas, men. Ya dejó de comer comida así normal. Comía arañas, comía carbón. Hasta le quitó la cabeza a un pájaro de una mordida, men. Lo agarró y se lo comió. Entonces aquí, ya después que vio eso su mamá, pues ya fue a la iglesia y dijo, no, que quiero que le hagan un exorcismo a mi hija porque esto ya no es algo espiritual. Pero según tienes que cumplir con 3 requisitos en la iglesia y ella no los cumplía. Le dijeron los requisitos a la mamá y resulta y resalta que le dijeron, 1, tiene que tener así fuerza machín, que nadie lo pueda agarrar. ¿Lo cumple? No, pues no lo cumple. Tiene que hablar en diferentes idiomas que ella no conozca. ¿Hace eso? No, pues no. El tercero, demostrar aversión a los objetos de... Desprecio. Ajá, a las cruces, a las imágenes, a todo lo que tenga que ver con religión, como que no los quiere cerca. ¿Cumple con eso? No, pues no. La mamá toda tristona, ¿no? Qué raro que fue una vez, fue rechazada, 2 veces fue rechazada. A la tercera ahora sí ya cumple con todo. ¿Qué explicación le hayas ahí, compa? No, pues puede ser. Pero es que, mira, puede ser que ella fue la que dijo, no, pues sí, se cumple. Yo creo que en la desesperación, ¿no? Llevó grabación a la iglesia y fue ahí donde dijeron, compa, la neta, esto sí está pasando. Sí, mire que llevó grabación. Pero entonces, ¿qué? O sea, ella habló con ella, le dijo y la persona, o sea,
La niña se mentalizó, no creo, porque si ya estaba mal, ¿no? Yo creo que se mentalizó, men, porque hace cuenta, la niña, o bueno, en ese entonces ya tenía 20 y tantos años, ella empezó a los 16, pero para esta época que ya había dejado la medicación y todo, ella ya tenía 20 y tantos. 22 creo, cuando apenas iba a empezar lo de los exorcismos. Ella, la muchacha también ya creía que eso ya era algo espiritual. ¿Qué pasa? Su mamá va y le dice, hey, comparadita, no calificas porque tienes que tener estas 3 cosas. Yo creo que la muchacha, a lo mejor inconscientemente... El cerebro, ¿no? No, inconscientemente, porque se supone Inconscientemente, ajá. que se supone que ella quería, ser normal, ¿no? Por así decirlo. Pues sí, no creo que le gustara estar lamiendo los miados, güey. No, pues no creo que se diera cuenta. Sí, bueno, en sus momentos de lucidez, ella decía que estaba endemoniada. Entonces, la mamá va, le dice, no O sea, calificas. ella creía eso, ¿no? Ajá, ella también lo creía. No calificas porque no tienes estas 3 cosas. Automáticamente te pasa, o le pasó, ¿no? Se mentalizó y de repente empezó a suceder, la mamá grabó, la llevó, y entonces ahora sí ya convencen. Pero lo que ella grabó fue que hablaba con otras voces, ¿no? Creo que sí, y en otros idiomas, creo, y les comentó, creo que una vez que tenía que pasar por enfrente de una cruz o del Cristo y no quiso pasar. Tampoco quiso tomar agua bendita que le estaban dando ahí, en una de las misas, creo. Tampoco quiso, men. Entonces todo eso se juntó, más el video. Dijeron, Simona, Mona, men, ya te ganaste la beca. ya calificaste para el exorcismo, te has ganado un exorcismo gratis. Le empezaron, para esto, la iglesia, digamos, le dio el caso a un pastor y a un obispo creo. Ajá, uno era, en 1975 fue. Uno fue Arnold y el otro Ernst, algo así. A partir de ahí, compa, le empezaron a hacer 2 exorcismos semanales que duraban hasta 4 horas. Por 9 meses, en total fueron 67 exorcismos. ¿Cómo me vas a decir tú que no le pudieron sacar al chamuco? Porque ahí sí ya dice que... O sea, a ese punto ya se cree que sí. Ajá. ¿Tú Pues ya ya lo crees? empezaron. No, pero tú crees que en ese punto ya era real. Yo creo que sí. Una vez que empiezan con los exorcismos y todos, yo creo que como que abres el portal y a estos dicen, pues ya que están haciendo aquí, de aquí somos, ¿no? Porque dice que a ellos les dijo quiénes eran los que estaban adentro. Ajá. ¿Y si te acuerdas quiénes eran? Me acuerdo Eran de 6, algunos, creo. 6. Era Caín, Caín, Judas Iscariote, Lucifer. Eso sí yo no lo creo, men. Lucifer era el que decía naciones. Ajá, creo que sí. Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Hitler. Caín, Hitler y un padre, un sacerdote que fue excomulgado por andar de ebrio y hacer las cosas mal. Ujú. Pero si tú no crees, por ejemplo, tiene una explicación del por qué tú no crees de Satanás. Ajá. Porque yo hace un tiempo estaba leyendo un libro, Maligno, Es que, güey. que decía que Satanás lleva el papel de Cristo. Y arriba de Cristo está Dios. Y arriba de Satanás está alguien más. ¿Me entiendes? No. Cristo es el Salvador. Ajá. ¿Cómo se llama? Cristo es vamos a ponerle el ayudante de Dios. Ajá. Satanás es el ayudante de otro, más grande que él. Así está leyendo ese libro, que era un libro satánico que hablaba de cómo iban los... O sea, que Satanás simplemente es un representante más de alguien. Pues eso no dice la Biblia. No, pero Y así que este libro está muy chafa y te tiene estroparon, tiene güey. sentido. No creo yo. Ay, hija. Hijo,
Yo creo que la Biblia dice Satanás, el hijo de perdición que quiso ganarse la gloria de Dios y órale, vámonos para allá abajo. Pero acuérdate que siempre hay alguien que manipula. Él manipuló a la cuarta parte quién lo de los manipuló a él? hijos. Hay un libro que es de buena fuente, Ay, no, es cierto. religiosamente Todos- hablando. Todos los libros religiosos abajo No, dice. no, tal, no, lo estamos escribí. hablando de los libros de verdad, Por de eso. los que nosotros leemos. Por eso dice, lo escribí tal y no hago responsable a tal. Pues yo no sé. Pero menciona que Lucifer fue instado por la avaricia, por querer más y más y más, siendo que él ya era uno de los escogidos o de los que más conocimiento tenía entre los hijos de Dios, O sea, era un allegado. al nivel de Jesucristo. Pero lo que lo corrompió fue la avaricia, querer ser Dios y no querer ser, digamos, ayudante de él. Él quería la gloria. Entonces, eso lo corrompió. No hubo alguien que lo corrompiera. Bueno, yo sé, pero siempre ¿Qué? acuérdate que ¿Chafa siempre tu hay, libro? siempre hay dos versiones. Pues sí. Yo tengo la verdadera. El punto es de que hubo un punto en el que según la creencia, según tu análisis y según mi análisis, Ujú. abrieron el portal, ¿no? Sí, yo creo que yo creo que en cuanto empezaron con los exorcismos, se abrió el portal. Ujú. Se abrió y ahora sí fue real. Sí. Entonces ya empezó a tener fuerza según durante las sesiones. Tenía tanta fuerza que entre 3 hombres no le podían, al grado que tenían que encadenarla para que ella no pues los aventaba así, güey, como el peso pluma, güey, así, de la nada. Y gente grande, y ella me imagino, pues una mujer de 23 años, en esa Y época flaca. ya tenía 23 años, ya estaba desnutrida, ya, o sea, en los huesos. Ya, en el último. Lo que se me hizo algo interesante fue que ella mencionó, ya en un momento donde no estaban haciéndole el exorcismo, ella dio una fecha donde ya se iba a morir, según. Ella dijo que el 1 de julio sería el día de la liberación. Entonces ya Ah, a mí no me salió eso. pasó el tiempo y el último exorcismo fue el 30 de junio de 1976. Fíjate, ella en ese momento, ella ya estaba desnutrida, ya estaba deshidratada, tenía fiebre, ya llevaba pues varios días sin comer, si estaba desnutrida. Y ella hacía unas cosas que ya se llaman genuflexiones, que es como arrodillarse y pararse, creo, 600 por día. Ella lo seguía haciendo, las rodillas ya se le habían quebrado, ¿no? O sea, era parte del procedimiento. Sí, qué loco. Sus papás le ayudaron el último día a hacerlas. O sea, la agarraban, ella se agachaba, la subían y así. ¿Qué onda? Como papá hacer Pues eso. no quieres salvar. O muchas veces tu amor por ellos te hace hacer cosas tontas, yo creo. El fanatismo tuvo que ver ahí Por también. eso, pero ¿de dónde viene? Del amor hacia ella, ¿no? No creo que, ay, te odio, hazlo. Pues yo no. Yo no Pues creo. para la mamá, yo creo que sí, la mamá la neta se voló la barda, men. Desde Sí. un inicio, de que te duermes en el suelo, duérmete tú, jefita, si la que se comió la torta antes del recreo fuiste tú, ¿no? Y ahora yo tengo que salvar los pecados de los demás. Pues no tiene sentido eso. Entonces, esta morra ya, ¿no? La mamá, como siempre, grabando. Y le dice, ya cuando estaba agonizando, que estaba asustada. Ajá. Cuando antes de morir, ¿no? Ajá. Que tenía miedo. Ajá, y le dijo que a medianoche, o sea, 1 de julio, los demonios la iban a abandonar, o sea, ya la iban a dejar. O sea, ella ya no vivía por ella, vivía por ellos. Ajá, o sea, ellos la mantenían viva, compa, según ella. Y fíjate, ¿en Alemania en qué año? ¿1900 qué? 1976 fue el último. ¿Y si tú crees que si fuera una enfermedad mental, eso que ella dijo, la fecha que dio y lo que dijo que iba a pasar, qué loco que coincide con lo que le pasó aquí al pariente, que también dijo cuándo iba a morir y cuándo lo iban a dejar en paz? Sí, yo no niego
que en este punto ya estaba con posesión demoníaca gracias a los exorcismos, es mi punto de vista. Yo creo que si ella hubiera seguido con el tratamiento, si se lo hubieran cambiado porque el que le dieron a ella no le estaba funcionando, y en esa época se daban tratamientos que hoy en día ya no se utilizan, no existen, porque no funcionan, probablemente ella nunca hubiera pasado eso de abrir portales y ahora sí te agarramos. Entonces ya el 1 de julio de 1976 la morra fallece. Se dio a conocer el caso y los papás los papás, el pastor y el padre fueron llevados a juicio, men. Porque la autopsia arrojó que la causa de muerte fue deshidratación y desnutrición severa. Ellos dijeron que si ellos hubieran obligado a Annalise a comer la última semana, ella seguiría viva. Y obviamente que fueron hallados culpables. Y todavía la mamá tuvo las polainas de decir que ella murió para expiar nuestros pecados. ¿Qué jalada es esa, men? ¿Qué jalada es esa? Decir, no, mi hija se murió por todo el mundo. No, mi hija, para eso está Cristo. Por piedad, no digas jaladas. Eso ya se voló la barda. Te digo que esta morra ya estaba en su fanatismo. Uh-huh. Mi conclusión es... porque, ¿qué fue? Mi conclusión es de que no debió haber pasado eso. Sí. Se sugestionaron, la neta, se sugestionaron, es la palabra correcta para mí. ¿Por qué la buscas? Se me olvidó. Yo digo que la neta Ajá. tenía una enfermedad mental más allegada, digamos, a esquizofrenia. No recibió el tratamiento adecuado. Se desesperó, dejó la medicación. Le empezaron a hacer exorcismos. Esas cosas entraron en ese punto. Y entonces de ahí para adelante todo, para mí, ya había demonios. Pero no debió suceder si ella hubiera recibido la medicación correcta y si sus papás no hubieran sido tan así de creyentes. Creo que como creyentes en ese aspecto automáticamente involuntariamente piensas, el diablo, los espíritus, aquí, y por último pasa por tu mente de puede ser una enfermedad mental. Yo creo eso y soy creyente, para que no digan, soy creyente, estudiante de psicología, y creo que la neta se volaron la barza con esta morra. Pero entonces, como psicóloga, ¿crees en los demonios? Creo en los demonios, men. Como dije, del 100%, a lo mejor un 90% tiene explicación psicológica o científica, y el 10% definitivamente son cosas del diablo. Anormales, paranormales, pero porque sí me han existen, pasado. Claramente. Sí, me novio. Porque una persona me dijo que... Una persona que pasó por algo similar me dijo que... O sea, se va a escuchar raro, pero dice que a él, digamos que espíritus, venían y le decían lo que aquel estaba haciendo mal. Como decía, ese desde ayer se fue a tomar, digamos. Uh-huh. Porque él era creyente. Y los que le hablaban a él, le hablaban de creyentes. Como okay. Dice que él le decía, no le hagas caso a ese porque era un líder. Porque él anda haciendo esto. Y dice que él iba y le decía. Y que pues se quedaban así con... Pues obvio, yo creo que todos nosotros somos observados por espíritus malignos que obviamente no podemos ver. ¿Martita? Al rato en el baño estaba en... la neta. Al rato. No le hagas caso a Gaby porque no se talla.
Nomás echa agua cuando se baña, güey. No usa jabón. Yo creo que sí, güey. Gaby se baña a jicarazos en pleno 2024. Un día me voy a bañar bien perros. ¿Bien perros? Bien perros. Sí, yo creo que sí somos observados por espíritus. Yo, para que no digan, no, se la fumo verde. Y pues te observan en lo que haces, tú te escondes, pero por eso dicen, te escondes de mí o de Sutano, pero no de Dios. Y tampoco de los malignos, de los espíritus ahí, chocarreros. Pero sí, creo en las cosas científicas, pero también en las paranormales, porque me han pasado también. Pero eso los vamos a hablar más adelante. Y ya ustedes ponen, ¿qué creen? Si fue negligencia o realmente estaba poseída. Der Hass drängt dich. Ne? Der Hass lässt dir Der keine. Neid über die andere Engel. Es gibt's nicht Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein! Und für uns gibt's nie Ruhe, nie! Befehle ich dir auszufahren. Des Namen des Befehle ich dir, allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Jonas! Und der Nero!